quiero empezar agradeciendo al presidente de la República por la confianza que me ha dado en estos últimos años, trabajando junto con él y ahora en esta designación. Quiero agradecer a Alberto Graña, a Washington Ribeiro, a Jorge Gamarra por el recibimiento que me dieron, el apoyo en la transición. Estos días no han sido fáciles, pero y desde diciembre todo el directorio que estaba en funciones me ha dado total apoyo. La transición yo diría que ha sido ejemplar. Quiero agradecer a la gerencia del Banco Central, a las distintas gerencias, también por el apoyo, que también durante la transición y desde que asumí en forma interina también han estado siempre presentes y siempre ayudando. A todos los funcionarios que también han acompañado. Ahora después quiero dedicar algunas palabras más en especial a los funcionarios. Este es un acto que va a ser distinto porque justamente la coyuntura ha sido distinta y arranco marcando que esa coyuntura nos lleva hasta que, bueno, este acto, desde las formalidades de que este acto sea muy distinto porque, bueno, la situación sanitaria sí lo hace y eso hace que quizás haya cuestiones que a uno le gustaría que pasaran, como por ejemplo que mucha gente que a lo largo de estos años y de la vida entera lo acompañan a uno, lo ayudan, lo aconsejan y que de verdad me hubiera gustado que estuvieran acá. Creo que lo importante es que estarán en el corazón de cada uno. En particular algunas menciones, tratando de no dejar afuera a nadie, pero en particular a la ministra de Economía, con quien hemos tenido unos buenos tiempos de trabajo para llegar hasta acá y que ha acompañado siempre, al secretario de la Presidencia, también, además de compañero de senda, amigo, también quiero hacer esa mención porque me parece que es relevante. También me hubiera gustado que estuviera acá, y mi propia familia, que siempre ha acompañado, amigos que han estado siempre con el consejo cuando han sido decisiones difíciles, cuando he tenido que tomar decisiones difíciles, siempre han estado, y que me hubiera gustado que estuvieran acá. Algunos me los han cobrado, ya me han mandado WhatsApp de por qué no los invité, pero creo que las razones de fuerza mayor hacen a eso. En particular, cuando digo que estamos en una situación compleja y donde el coronavirus nos tiene atrapados a todos, eso hace que las formas de esto no sean las habituales, y además hace que esta conferencia, que capaz que cuando uno inicia un proceso donde va a asumir un cargo por varios años, no tenga, quizás uno debería pensar mucho más o reflexionar o decir más cosas pensando en los 5 años, y esta coyuntura me va a hacer hablar un poquito también de dónde estamos hoy, que capaz que no es el ideal, pero por ahí un poco empezar. Quiero empezar, y justamente por la coyuntura quiero empezar con un mensaje fuerte con todo el funcionamiento del banco y con los funcionarios del banco. En estos momentos donde el pánico y el miedo nos toca a todos tenemos miedo de contagiar, de ser contagiados, de dónde nos movemos, yo creo que el Banco Central ha hecho una transición en estos días ejemplar, con cosas que ya estaban, no tengo nada que ver, digamos, ya estaban todas programadas, planificadas, y de verdad han hecho que este Banco Central esté funcionando hoy, y cada día que pasa con más gente trabajando desde su casa, pero siempre funcionando y cumpliendo sus funciones esenciales, y salvo algunos detallecitos que se han suspendido, las funciones del banco se están cumpliendo a cabalidad. Entonces ahí quiero agradecer a todos los funcionarios que, viniendo acá los que le tocan, los que están desde la casa, de verdad están haciendo un esfuerzo bien importante. También quiero hacer una mención a EBU, sindicato que agrupa a todos los funcionarios, que el primer día que se empezaron a ver los problemas, golpeó la puerta y se puso a disposición sin pedir nada. Me parece que esos gestos que en estos días
por suerte abundan en el país, creo que vale la pena destacarlo. Y bueno, y en ese ámbito creo que vale la pena también la reflexión de, bueno, tenemos que seguir adelante, el Banco Central y todo el sistema financiero cumple un servicio esencial para que funcione todo el país, aún en este funcionamiento donde el país está, no digo a media máquina, pero que está funcionando no en su plenitud, cumple una función esencial y todos los funcionarios del banco tenemos esa responsabilidad de seguir con este paso, cuidando la salud de todos, pero cumpliendo esos servicios esenciales que se deben cumplir. Como les decía, me voy a quedar un poquito en la coyuntura al principio. Me gustaría hablar más de largo plazo y después algo me voy a detener en el largo plazo, pero quiero contar un poquito, y quizás para apaciguar algunos ánimos, en qué líneas de trabajo estamos pensando ahora y qué es lo que estamos haciendo ahora justamente para sostener este trabajo. Yo digo que hoy el banco tiene 3 líneas principales de acción. La primera, que tiene que ver con sostener el funcionamiento del sistema financiero, ¿sí? Eso arranca con la medida que yo contaba recién, es decir, el primero que está parado firme es el propio Banco Central, que ha implementado un plan de contingencia que está funcionando de forma casi, diría, perfecta, y además dictando normas que han ayudado a que el funcionamiento del resto del sistema financiero siga casi con normalidad. En estos días se han dictado normas que tienen que ver con ciertas flexibilidades para la apertura de sucursales y seguramente en estos días se seguirán marcando otras, pero tenemos una primera línea de acción que es la preocupación de que el sistema financiero siga funcionando con normalidad y la población pueda hacer uso de los servicios con normalidad. Una segunda línea de acción tiene que ver con los efectos que tiene toda esta prevención por el virus que nos afecta. Y dentro de esa prevención, del llamado a la gente a que se tenga en su casa y distintas medidas sanitarias, notoriamente la economía se ha resentido, el nivel de actividad ha caído, como uno lo puede ver en cualquier lado. Entonces, ahí también hay una segunda línea de acción donde el banco, y notoriamente la medida más destacada es la de ayer, de tomar acciones que faciliten la continuidad del crédito. ¿Sí? El Banco Central ayer anunció, a través de la superintendencia, anunció la autorización a las instituciones financieras a que puedan acordar con sus clientes ampliación de los plazos hasta en 180 días en los plazos de los créditos. Eso entendemos una medida que va en el camino de que el crédito continúe, que la actividad continúe y aquellas actividades que han estado resentidas, aquellas personas, aquellas empresas que por alguna razón han visto reducidos sus ingresos porque la actividad se les resintió, tanto porque una persona le haya mandado el seguro de paro, una empresa está vendiendo menos, tuvo que cerrar algún comercio, esa actividad se pueda mantener. La tercera línea de acción, donde quizás hoy todavía no hay ninguna medida notoria, pero que claramente el banco está trabajando en eso, tiene que ver con la política monetaria y tiene que ver con asegurar que la política monetaria va a asegurar que la liquidez de la economía fluya y no haya ningún tipo de restricción con la liquidez. Entonces, esa es la tercera línea de acción, ¿sí? Después cualquier cosa, si nos queremos detener, no sé, en la etapa de preguntas, volvemos a esto, pero sí me importaba decir, bueno, hoy, en el día de hoy 20 de marzo, estamos trabajando en cosas concretas para que el funcionamiento de la economía siga siendo lo más normal posible. Ahora sí, y bueno, y de vuelta pidiendo disculpas, voy a contar un poquito qué pienso yo de la actividad del banco para el largo plazo, para el mediano y largo, donde en algunas cosas, a pesar de que yo quiera hablar del largo, vamos a quedarnos capaz que en la coyuntura y haya algunos temas en los cuales no nos podamos meter. Voy a empezar con la política cambiaria, que quizás también ha estado en los últimos días arriba y arriba de la mesa, y esto creo que ya públicamente lo he mencionado, cuáles son nuestras intenciones para los próximos tiempos en lo que tiene que ver con política cambiaria. Vamos a mantener la libre flotación de la moneda,
Vamos a hacer intervenciones cada vez que entendamos necesarias, sin fijar ninguna regla de intervención y con el objetivo de reducir la volatilidad y que el valor de la moneda se ajuste a los fundamentos. Creo que justamente este régimen de libre flotación, a veces vale recordar eso, porque no siempre está en las cabezas de todos, justamente si una ventaja tiene que el Uruguay tenga este régimen de libre flotación, es cuando se enfrenta a shocks como el país se está enfrentando hoy, le permite que el valor de la moneda se ajuste automáticamente y corregir totalmente o parcialmente estos shocks que vienen del exterior. Segundo punto, la inflación. ¿Va a ser un objetivo central de este Banco Central? La inflación. Este Banco Central va a tener un muy fuerte compromiso de una inflación que converja a tasas de nivel internacional. ¿Por qué entendemos esto? Entendemos que el país necesita esa convergencia a tasas de inflación de nivel internacional, porque eso es una condición necesaria para el desarrollo del país en otros ámbitos, desarrollos de mercados y para el funcionamiento en general de la economía. Por eso entendemos que ese objetivo central de la inflación va a ser el centro de nuestra gestión en lo que tiene que ver con política económica. La actual coyuntura, lo que sí no nos ayuda y que quizás nos hubiera gustado, pero lo vamos a hacer, es ser apresurados en la toma de decisiones en los anuncios de inflación. La intención es que una vez pasadas estas turbulencias, desde este Banco Central podamos hacer anuncios de cuáles van a ser nuestros objetivos de inflación a lo largo de todo el periodo y van a ser objetivos absolutamente ambiciosos. ¿Sí? Por supuesto, nos preocupa, y eso también es claro, que esos objetivos sean totalmente consistentes con el resto de las políticas del gobierno, fundamentalmente, y quizás donde en los últimos tiempos ha habido dificultades, es en la consistencia con la política fiscal. Con lo cual, nos vamos a preocupar mucho por esa consistencia entre la política fiscal y la política monetaria. Vuelvo a la coyuntura. No vamos a hacer o no voy a hacer anuncios de objetivos de inflación para todo el periodo, pero entiéndase que aún en tiempos de turbulencias, este Banco Central no renuncia a usar todas las herramientas que tiene a disposición para el control de la inflación, aún en estos tiempos de turbulencias. ¿Qué cosas estamos haciendo ahora? Este Banco Central está haciendo un monitoreo permanente de las condiciones monetarias y aún en tiempos de turbulencia queremos empezar a construir el camino que nos va a llevar a generar un ambiente donde sea factible estos objetivos ambiciosos de inflación. Nos hubiera gustado poder avanzar un poco más en estas medidas. Creo que eso, en la medida que se vaya despejando algunas incertidumbres que hoy hay, se van a poder ir aclarando. Pero estamos pensando en este monitoreo mucho más frecuente. Para la semana siguiente a la Semana de Turismo está previsto el próximo Comité de Política Monetaria. Ahí queremos, y también es en esa señal de monitoreo más frecuente y de estar más cerca del asunto, vemos razonable que el Comité de Política Monetaria empiece a tener sesiones más frecuentes
a lo largo del año, con un seguimiento más cercano de las conductas monetarias. Y un punto central en este ejercicio hacia inflaciones bastante más bajas es la construcción de credibilidad. Nosotros creemos que este Banco Central tiene que hacer una construcción o reconstrucción de credibilidad, para lo cual, en la medida que vayan pasando las semanas, iremos haciendo anuncios de medidas, algunas muy pequeñas, otras medianas y otras un poquito más grandes, que nos ayuden a ir construyendo esa credibilidad. De todas maneras, yo estoy absolutamente convencido que la principal fuente de credibilidad la vamos a dar con los hechos. Con los hechos, cuando los distintos agentes económicos vayan viendo que cada anuncio que hacemos lo cumplimos y que no vamos a hacer anuncios que no podamos cumplir. Ahora está bastante de moda el tema ese de que la confianza baja por escalera y sube, baja por ascensor y sube por escalera. La confianza y esta credibilidad va a costar, pero la vamos a construir. Y esa construcción de credibilidad la vamos a hacer desde hoy. Aún en tiempos de turbulencias entendemos que eso es posible avanzar e ir dando pasos aún en estos tiempos. Una de las cosas en las que vamos a trabajar, también hoy sin anuncios concretos, es en tener una política de comunicación muy transparente de todas las acciones de política monetaria. ¿Sí? Sí, en particular, y también sin hacer anuncios absolutamente concretos, hay dos líneas de trabajo que vamos a tener que tienen que ver con introducir algunos cambios legales que apunten a la mayor independencia y a una mayor y mejor rendición de cuentas del banco en el cumplimiento de sus objetivos. Ahí trabajaremos muy duro para la construcción de las mayorías políticas que permitan avanzar hacia esa independencia. Esto no es una tarea para momentos como el actual, pero sí es un objetivo que vamos a plantear una vez se empiecen a aclarar y se empiecen a ir los nubarrones. La segunda línea de trabajo relevante, también pensando en el mediano y largo plazo, es generar una agenda de desdolarización con pequeñas, medianas y grandes medidas que apunten a la desdolarización de la economía, cosa que tampoco es sencillo, que tampoco tiene sentido hacer anuncios de ese camino cuando todavía hoy estamos en tiempos turbulentos, pero que notoriamente es un camino que el país tiene que seguir, y junto con los cambios legales que yo mencionaba antes, son condiciones necesarias para el desarrollo de una mejor política monetaria en el mediano y largo plazo. Eso es con lo que tiene que ver con la inflación. Un tercer tema tiene que ver con el sistema financiero. Alguien por ahí me preguntaba que uno debería reflexionar cuando asume un desafío como este, cómo se imagina terminar el desafío dentro de 5 años y cómo me imagino el Banco Central dentro de 5 años. Y yo digo que en realidad la reflexión que yo hago es cómo me imagino el sistema financiero dentro de 5 años. ¿Sí? Y a mí me importa hacer esa aclaración, porque tenemos que tener claro que este Banco Central es un instrumento que cumple una función dentro del sistema financiero. ¿Sí? Entonces, lo que nos tenemos que imaginar, y eso yo me lo quiero imaginar y me lo imagino, ¿qué sistema financiero quiero dentro de 5 años? Un sistema financiero que notoriamente supere en varios aspectos al que hoy tenemos. Entonces, por ahí van a ir mis reflexiones
pensar en un mejor sistema financiero, en imaginarme ese sistema financiero y a partir de ahí construir los desafíos para este Banco Central. ¿Qué sistema financiero tenemos hoy? Y a ver, y empiezo por decir esto, por deformación, pero por absoluta convicción, por formación, por haber trabajado la mayor parte de mi vida en el sistema financiero, pero por convicción, el sistema financiero es un elemento absolutamente esencial para el desarrollo del país. El desarrollo del sistema financiero hace al desarrollo del país y es condición necesaria. ¿Qué sistema financiero tenemos hoy? Después de un 2002 que todo el país sufrió, hoy tenemos un sistema financiero absolutamente sólido, absolutamente consolidado, ejemplo en la región, pero también ejemplo en el mundo, por cómo trató la salida del 2002, por los pasos que ha dado, por su alineamiento total a la normativa internacional, tanto en materia de regulación, pero también por la normativa que tiene que ver con el combate y la prevención al lavado de dinero y las actividades terroristas. Tenemos un sistema financiero entonces absolutamente sólido. ¿Qué desafíos veo hacia adelante? Uno podría encontrar más desafíos. Yo me voy a detener en 3. Yo creo que el país hoy tiene un nivel de intermediación que todavía es bajo y tiene muchos pasos para dar en ese nivel de intermediación. Léase esto, como cualquier economía, hay agentes que tienen excedentes de fondos, hay agentes que tienen necesidades de fondos. Esa conexión, Uruguay, esa conexión entre los excedentes de fondos y las necesidades de fondos, Uruguay tiene todavía importantes desafíos para desarrollar y para conseguir. ¿Sí? Los niveles de la economía local son bajos, tanto en la región como en el mundo. Creo que ahí hay un desafío que el sistema tiene para avanzar. Un segundo punto tiene que ver con los mercados financieros. Uruguay hoy tiene mercados financieros, pero que todavía están muy poco desarrollados. Estos mercados tienen que ser mucho más profundos. Desde hace unos cuantos años se han hecho importantes esfuerzos. Esos esfuerzos han dado resultados. Hoy tenemos mejoras en varios aspectos, pero hay que seguir trabajando y mucho. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que tener mucho mejores mercados financieros. Y un tercer punto que creo que también hay importantes desafíos de mejora tiene que ver con los costos. El acceso de los ciudadanos, de las empresas al sistema financiero hoy sigue siendo muy costoso en términos absolutos y en términos relativos. Entonces es importante trabajar también esa línea, donde, bueno, ahí ahora me voy a detener un poquito, pero lo veo también como un tercer desafío a trabajar, tema de los costos. En particular, ahí me voy a hablar de algunas líneas de acción, seguramente algunas líneas no, de algunos aspectos del sistema financiero que a mí me parece que son los esenciales, seguramente haya mucho más para desarrollar y así trabajaremos. Pero en particular, ya yendo a los sectores concretos del sistema financiero, el sistema de pagos es un lugar donde desde este banco hay que colaborar para la mejora del sistema de pagos, con las características que yo decía, donde haya mucho mejor acceso de la población, con una mucho mayor tecnología y desarrollo de ese acceso y con muchos menores costos. ¿Sí? Ya iremos trabajando en eso y desde el papel que al Banco Central le compete, que no es el de todo el sistema de pagos,
pero sí su colaboración desde el lugar que al banco le compete. Un segundo aspecto que también desde el banco tenemos que trabajar tiene que ver con la tecnología en el sistema financiero, ¿sí? Esto tiene que ver con las llamadas fintech, es decir, empresas financieras basadas en tecnología, pero también tiene que ver cómo el sistema financiero tradicional incorpora la tecnología a su actividad habitual. Entonces, ahí hay una agenda bien importante y relevante que también es necesario impulsar. En particular, otro aspecto que me parece que es bien relevante tiene que ver con el mercado de valores. Mercado de valores que en algunos momentos de la historia del país ha tenido buenos desarrollos, en otros se ha enlentecido y donde se han ido tomando acciones que le han dado una estructura razonable, pero que hoy tiene un nivel de actividad que yo digo que todavía es bajo, entonces creo que ahí también es otro aspecto en el cual el país debe trabajar. Eso como temas principales de ese desarrollo del sistema financiero. Podría seguir porque también seguramente hay agenda con el propio sistema bancario, hay agenda con otro tipo de instituciones, no me quiero detener, pero sí volver a insistir en la necesidad de, partiendo de un sistema financiero consolidado, avanzar hacia un sistema financiero que dé más acceso a la población, que sea más barato de lo que es hoy y que ayude a juntar las partes que en la economía necesitan fondos con las que tienen excesos de fondos. ¿Qué papel le compete a este Banco Central? Bueno, para ese sistema financiero que yo me imagino, creo que tenemos que tener un Banco Central que lo primero que esté abierto, que escuche, que hable con toda la industria, con la que existe hoy y con la que no existe hoy, ¿sí? Porque a veces siempre está el riesgo del que quiere entrar al mercado, a veces es el menos escuchado. Entonces, la importancia de escuchar, de dialogar con la industria y de tratar de generar las reglas de juego en forma bien ágil, moderna, que permitan que todo el que quiera participar de esa intermediación financiera lo pueda hacer, sujeto a reglas de juego bien claras y estables. ¿Qué más me imagino de este Banco Central? La independencia, ¿sí? Ya lo dije en lo que tiene que ver con la política monetaria, pero en todos los aspectos tenemos que defender un Banco Central independiente y profesional que siga las mejores prácticas internacionales y que sea ejemplo en la región y en el mundo, porque eso va a ser una condición, el tener un juez en el sistema financiero que tenga esas características va a ser lo que en definitiva va a permitir que el sistema funcione de la mejor manera y se desarrolle. Señor Presidente, quería hacerle dos preguntas. La primera, si el directorio está contemplando la posibilidad de adoptar una política monetaria más expansiva, como han hecho otros bancos centrales últimamente, como respuesta a la crisis del coronavirus. Y la segunda pregunta, si el directorio del Banco Central y el Ministerio de Economía tienen sobre la mesa la posibilidad de hacer uso de las reservas internacionales del banco para hacer frente a la crisis. Gracias. Gracias, Ken. Yo creo haberlo mencionado. Una de las líneas de acción que tiene este Banco Central en este momento es el cuidado de la liquidez del sistema. Hoy el sistema tiene niveles muy buenos de liquidez, con lo cual en este momento no entendemos necesario la toma de ninguna medida en ese sentido. No obstante, miramos la liquidez en forma permanente y queremos una política monetaria que justamente
brinde la liquidez que el sistema vaya necesitando si esta situación del coronavirus se sostiene por algunas semanas más. En eso estamos trabajando y así se va a seguir. ¿Sí? Sobre el uso de las reservas no hay nada en concreto. No está planteado ninguna alternativa de uso de las reservas. No. Allá tenemos otra pregunta. Diego, por acá. Danilo Tegal, Desarrollado. Buen día. Bien. Quería preguntarte por el actual valor del dólar, cotización de la moneda. ¿Qué consideraciones tiene el Central sobre esta evolución que ha tenido el tipo de cambio en el mercado local y viendo un poco la consideración de la evolución de las monedas locales en la región? Si el actual valor es el que desea el Banco Central o de alguna manera puede acomodarse. Por allí ha surgido que hay una expectativa de que eventualmente, pasado esta situación, pueda la cotización bajar un poco. ¿Qué expectativas tienen con el dólar? La primera respuesta, y voy a ser muy enfático, el Banco Central no tiene ningún objetivo de tipo de cambio. Es decir, no hay ningún valor de tipo de cambio como objetivo. Como dije hoy, Uruguay tiene un régimen de libre flotación, donde la oferta y la demanda por moneda extranjera es la que termina operando, y eso es lo que lleva a los actuales valores del dólar. Este Banco Central lo que ha hecho son intervenciones en el entendido de que en algunos momentos de estos días, pero es la política que ya se seguía desde antes, la volatilidad era tal que ameritaba la intervención. Pero de vuelta no tenemos ningún objetivo y se va a seguir con la libre flotación, y el valor del dólar lo va a determinar la oferta y la demanda de dólares. Sí, Acosta de Radio Centenario, Uruguay. Indicar en relación justamente a la que el colega manifestaba, la intervención que ha hecho hasta ahora el Banco Central ha sido importante en el mercado con respecto al tema del tipo de cambio, comparado, digo, con lo que habían sido las actuaciones del Banco Central en el gobierno anterior. Es decir, la venta de dólares ha sido importante comparado con eso. Yo creo que son cosas que no se pueden comparar, las situaciones son absolutamente distintas y cada momento tiene su momento. Las intervenciones que se hicieron son las que este Banco Central entendió necesarias en estos días. Sí. Sí, Diego, Andrés Ollenar del Observador. Te quería consultar por el objetivo de inflación que no quisiste manejar todavía. Supongo que cuando hablas de estándares internacionales manejas un 2-3%, más o menos. No sé si ese es el número que están manejando. Que es un objetivo bastante ambicioso, teniendo en cuenta lo que ha sido la historia reciente de Uruguay en cuanto a inflación. Y quería saber un poco, porque esto obviamente es una señal muy esperada para todo lo que es la negociación salarial, que está por comenzar. Y bueno, no sé cómo están viendo ese escenario de trazarse un objetivo bastante ambicioso, como lo dijiste, de inflación. También dijiste que iba a ser gradual, pero quería saber cuándo va a estar ese nuevo rango y no sé si va a haber algún cambio en el instrumento que están utilizando hoy, que es agregado, si van a volver a la tasa de interés o no está sobre la mesa eso. No dije ninguna cifra, justamente, no hay, y no la voy a decir. No convalido tus números. La idea es llegar a estándares internacionales, a niveles de tasa de inflación internacionales. De todas maneras, creí ser claro, pero reitero por ahí, las condiciones no están dadas para hacer ningún tipo de anuncios en ese sentido. Es decir, no vamos a pensar en objetivos de inflación más bajos en esta coyuntura. La coyuntura de hoy, con el coronavirus como está, con incertidumbres que el virus nos da, con la incertidumbre de todos los mercados mundiales, no tendría sentido y sería castigar cualquier tipo de acción que se quisiera tomar. Con lo cual, reitero, ahora no va a haber
ningún anuncio de ningún tipo. Simplemente yo lo que señalé es que nuestra intención es, cuando haya condiciones que entendamos normales, ir hacia un camino más ambicioso en lo que tiene que ver con el control de inflación. Sí reitero que esto no quiere decir que aún en aguas turbulentas nosotros vamos a usar todas las herramientas que tenemos a disposición para el control de la inflación. Allá en el fondo hay otra consulta. Buenos días, Diego Ignacio Romero de Telemundo. ¿Hay intención de las nuevas autoridades de modificar la forma de cálculo de los datos económicos en el país, base de cálculo o estrategia o algo puntual? Gracias. Ayer se anunció el Producto Bruto, capaz que Gerardo me puede complementar, pero básicamente va a haber un cambio de metodología que ya se venía trabajando y se va a anunciar cuando corresponda. De hecho, está previsto la comunicación con la prensa de la nueva metodología. No sé, Gerardo, si... Porque tampoco, si no, nos metemos también en no anunciar lo que queremos anunciar dentro de unos días. Pero básicamente va a haber un cambio en la metodología que se venía trabajando ya de hace bastantes años, digamos. Claro. Un poco para agregar a eso, el banco desde hace 8 años está trabajando en un plan de adecuación estadística que lleva a la publicación de una nueva base para las cuentas nacionales. Eso está programado para septiembre de este año. Obviamente estamos sufriendo en este momento circunstancias que afectan la forma de trabajo bastante, pero mantenemos ese objetivo y sí tendríamos una nueva base que pensábamos comunicar a la prensa en estos días, un poco contar esa metodología. Podemos hacerlo con una modalidad de presentación a distancia probablemente. La central está contemplando otras medidas en materia de crédito, facilitar la llegada de crédito a pymes o la renegociación de créditos ya pactados, algo en ese sentido. Ayer lo que tiene que ver con renegociación de créditos, ayer la Superintendencia de Servicios Financieros hizo el anuncio que ustedes vieron públicamente. También se han hecho algunos anuncios, algunas medidas, como comenté, que tienen que ver con la operativa de las sucursales, con cierta flexibilidad. Seguimos estudiando medidas y en la medida que las circunstancias lo ameriten, iremos tomando las medidas del caso. Hoy las que entendemos necesarias son las que se determinaron hasta hoy. Es una preocupación que justamente nosotros estamos leyendo este fenómeno como un fenómeno muy fuerte, pero transitorio. En ese sentido, como hay agentes económicos, empresas, personas que tienen restricciones financieras, lo que estamos haciendo es permitiendo renegociación y aplazamiento de cuotas o aplazamiento de ciertos pagos, sin castigar esa morosidad, siempre en el entendido que son situaciones transitorias. ¿Los bancos cuentan con capital suficiente para enfrentar una crisis de esta magnitud? Sin duda, sin duda. Sí, sí. Danilo. Juan Pedro quiere... No, la pregunta mía va en línea un poco por el tema clearing, justamente, y pensando en situaciones complejas que se pueden presentar. Supongo que no descartan utilizar ningún instrumento o modificaciones en ese sentido, un poco en línea de lo que preguntaba el colega. El clearing es una actividad operativa que justamente una de las cosas que se ha basado el plan de contingencia que tiene el Banco Central es que todas las cuestiones operativas funcionen lo más normal posible. Se han hecho esfuerzos para, como dije hoy, trabajando acá algunos funcionarios, trabajando desde la casa otros, el Banco Central cumpla con las funciones que casi en su totalidad. ¿Sí? No se están vendiendo monedas especiales, hay alguna actividad que se ha dejado de hacer, pero el 99% de las actividades se están cumpliendo.
Una aclaración sobre la pregunta, o más bien la forma en que la interpretamos. Cuando te referís al clearing, entiendo te referís a la central de riesgo del Banco Central. El clearing de informes es una empresa independiente del banco. Claro, bueno, la decisión que el Banco Central, la superintendencia tomó ayer, y informada por la ministra de Economía, lo que procura y lo que va a lograr es darle la facilidad a las instituciones financieras de reestructurar créditos, sobre todo aquellos créditos de empresas o personas con dificultades producto de esta circunstancia. Con lo cual la morosidad que preguntaban anteriormente, entendemos que a través de esta medida se va a ver atenuada. Si la crisis sanitaria empeora, se profundiza y el impacto sobre la economía empeora, como decía el presidente, el banco tomará las medidas que entienda pertinentes. Pero nos encuentra esta crisis con un sistema financiero sólido, con capital suficiente y un banco central activo, particularmente previendo ese eventual aumento de morosidad. Sí, una consulta sobre la principal herramienta de política monetaria que hoy en día son agregados monetarios. ¿Es una herramienta adecuada o sería deseable volver a tener una tasa de referencia, benchmark, como otros bancos centrales? Como dije recién, no es momento para estar pensando en anuncios de instrumentos. Una última pregunta al colega de Radio Centenario, Jorge. Gracias. Creo que no está encendido. Labat, en relación a lo que decía de la independencia, la importancia de la independencia del Banco Central, que obviamente lo van a tener que discutir, tendrá que hablarlo con el Parlamento Nacional seguramente. ¿Cuál es la importancia que usted le da justamente a tener esa mayor independencia al banco? ¿Qué es lo que usted cree que se pueda desarrollar a partir de esa independencia del Banco Central? Bueno, fundamentalmente mejorar el efecto de las acciones que el Banco Central tenga. En la medida que sea independiente, va a mejorar la credibilidad de ese Banco Central, de las medidas, y por ende van a terminar siendo más efectivas. ¿Sí? Yo creo que iba a hacer una mención cuando empecé la charla y al final la dejé de lado, porque quizás se ha repetido mucho en estos días y en este cambio de gobierno. Siempre creí mucho en las instituciones. Mis 4 años y pico largos, estos últimos 4 años y pico como director de ANCAP, me reforzaron esa creencia en las instituciones. Por eso creo que, entre otras cosas, siempre tenemos que pensar que yo no vengo acá a refundar el Banco Central. El Banco Central es una institución que ya tiene unas cuantas décadas, donde el directorio anterior tomó un montón de acciones, el anterior otras tantas y por suerte anteriormente otras tantas. Nosotros lo que haremos es cambiar algunas cosas, corregir otras, dejar de hacer algunas que no nos convenzan, pero no vamos a refundar. ¿Y eso por qué se da? Justamente por la fortaleza de las instituciones. Y en eso el papel de reforzar la independencia de las instituciones y en particular, además de la independencia, que el Banco Central tenga una mayor rendición de cuentas con la ciudadanía, con el Parlamento, creemos que refuerza los efectos de las políticas. Por eso la importancia de eso. Y bueno, obviamente también, como es un tema institucional, tampoco tiene sentido pensar a discutirlo hoy en el medio del coronavirus, pero sí tiene sentido que el país dé esa discusión y en el mediano y largo plazo se logren esos cambios.